Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a tratar de ver si logramos terminar lo pendiente de aire comprimido. Vamos a ver si logramos, tal vez si no, pues nos va a tocar dedicar la mitad de la clase de mañana para lograr terminar, porque no queríamos dejar a medias lo de aire comprimido. Estuvimos ya hablando de que es un sistema de aire comprimido, redes de aire comprimido. Eh, no recuerdo, bueno, sí, vimos imágenes también, vimos algo de los equipos de filtrado, y- pero no recuerdo muy bien, creo que llegamos a esta clasificación de los compresores. Vimos los compresores centrífugos, los rotatorios. Pues nos tocaría hoy continuar desde ya ver un poco lo que es un funcionamiento y selección de compresores, con algunos conceptos que nos van a servir cuando, si nos dedicamos a esta parte, pues para seleccionar un compresor o definir qué capacidad debe tener un compresor. Yo ahorita tengo problemas con el Office, entonces voy a proyectar el PDF de la presentación. Con eso estaríamos eh, viendo lo que es la clase. Entonces solo tengo que, ahora sí, ahora sí, entonces creo que así lo podemos ver mejor. Eh, Algunos de los conceptos para selección de compresores es qué valores necesitamos para saber qué tamaño debe tener mi compresor. O mejor dicho, como en bombas, para seleccionar una bomba, ¿qué necesitamos? Necesitamos pues el flujo del agua, si fuese agua. Necesitamos una cabeza. En un compresor pues es algo similar. Necesitamos un flujo y necesitamos una presión de trabajo y algunos conceptos adicionales que vamos a mencionar acá. Bueno, habíamos hablado que un compresor, pues su función es elevar la presión de un fluido para realizar algún tipo de trabajo, ya sea para limpieza, ya sea para accionar alguna válvula, para equipos y herramientas neumáticas, para equipos de producción como costuradoras, tejedoras que funcionan con aire comprimido, también para pulverización, para atomización de agua. Todos esos tipos de sistemas pues funcionan con aire comprimido. Esa es una de las funciones. Eh, pero ¿cuáles son los requerimientos que yo necesito para definir mi sistema de compresión? Pues el primero es qué presión de trabajo es el que yo necesito. Es la presión requerida por el sistema en los puntos de demanda. Depende de la aplicación. eh, Depende de la aplicación que puede ser de las que acabamos de mencionar. Y esa presión, pues, como la aprendimos en mecánica de fluidos, dependiendo del sistema de medidas, puede ser PSI, pueden ser bares, pueden ser kilopascales, pascales. Eh, es la presión que necesita la demanda para poder realizar su trabajo. Si es una máquina herramienta como un taladro, pues este tiene su requerimiento de presión. Pueden ser 60 PSI. Si recibe menos de 60 PSI, pues no va a realizar bien su trabajo. Puede ser que gire a menores revoluciones de las que necesite. Si es una válvula actuada por aire comprimido y necesita 90 PSI, esa va a ser la presión de trabajo de esa válvula. Si recibe menos presión, la válvula no va a actuar, no se va a abrir. Y si recibe demasiada presión, la apertura puede ser demasiado rápida y puede ser peligroso. Entonces, esa presión de trabajo es la presión requerida por las demandas para poder realizar su trabajo. Pues las demandas ya hay normas que me dictan cuáles son las presiones, o si son máquinas de producción, pues el fabricante ya dicta cuál es la presión de trabajo que yo necesito. Luego, esa es la presión de trabajo. También tenemos la presión del compresor. Es la presión a la cual eleva eh, el fluido, la presión, valga la redundancia, debe ser un poco mayor que la presión de trabajo. Digamos, si mi presión de trabajo, ya sacando el promedio de todas las dimensiones, de todos los equipos, más las pérdidas que tengo, me da 110, 115 PSI, pues mi presión del compresor puede estar en 125. Eso pues para proveer algún rango de holgura por cualquier presión adicional.
Entonces, esa es presión del compresor. También que puede obtener compresores que trabajan en rangos estándar. De 100, puede ser que pase a 125. Entonces, es seleccionar la presión del compresor inmediato superior a la presión de trabajo que yo necesito. Y otro es, pues, el flujo. Es la cantidad de volumen a comprimir en un determinado tiempo. Lo puedo medir en pies cúbicos por minuto, o sea, CFM. Lo puedo medir en metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora, dependiendo de la unidad. Ese es el flujo o la capacidad de volumen a comprimir en un determinado tiempo. Bien, y sobre todo, bueno, la presión es un poco más fácil de conceptualizar, es el aumento en la presión del fluido, pero el flujo cambia un poco porque el flujo o el fluido o el volumen específico de un fluido, nosotros sabemos que cambia de acuerdo a la presión. Es decir, que la misma masa de aire a presión ambiente ocupa más espacio que esa misma masa, pero a una presión mayor de 25 psi. Y a medida yo voy aumentando la presión, el volumen que ocupa esa masa de aire va disminuyendo. Entonces, ¿cómo puedo definir yo esta capacidad de flujo de un compresor? Porque no sé a qué presión puede estar trabajando el compresor. Yo puedo tener dos compresores, uno a 50 psi y otro a 100 psi, ambos comprimiendo la misma cantidad de masa de aire. Pues como el de 100 psi va a comprimir más el aire, va a ocupar menos flujo, o sea, menos CFM o menos pies cúbicos por minuto. Entonces, ¿cómo defino yo la capacidad de aire comprimido? Entonces, para eso hay unas definiciones adicionales. En el caso de una bomba, solo definíamos galones por minuto, independientemente fuese antes de la bomba o después de la bomba. Esto lo hacíamos porque es un fluido incompresible. Entonces, el volumen ocupado era el mismo. Entonces, indistintamente, nosotros tomamos galones por minuto. En un compresor, yo puedo tener a la entrada un flujo de CFM y a la salida un flujo menor de CFM. O sea, puedo tener a la entrada 100 pies cúbicos por minuto, pero en la salida puedo tener solo 5 pies cúbicos por minuto. ¿Por qué el cambio? Pues porque el compresor comprime el aire y le disminuye el volumen. Pero ¿cuál de los dos flujos es el que yo voy a usar para definir la capacidad del compresor? Bien, el compresor yo lo puedo seleccionar para 100 psi, pero muchos compresores yo lo puedo setear para que en lugar de llegar hasta su capacidad máxima de compresión, comprima solo hasta 50 psi, hasta 70 psi, hasta 80 psi, hasta 100 psi. Obviamente, como lo estoy poniendo a trabajar en diferentes presiones, el flujo en la salida va a ser diferente, porque lo estoy comprimiendo a diferentes capacidades o a diferentes volúmenes ocupados por la misma masa. Entonces, el flujo de salida no me sirve mucho para definir la capacidad del compresor. Lo que yo ocupo, entonces, es un estándar que no cambie. ¿Cuál va a ser el estándar que no cambia? Pues el flujo de entrada al compresor. ¿Por qué no va a cambiar? Porque este aire yo lo tomo del aire ambiente. Y el aire ambiente siempre va a ser la misma presión, o sea, 101 kilopascales absoluto. Entonces, la capacidad de un compresor, ¿cómo la voy a definir? La voy a definir como cuánto aire un compresor puede tomar del ambiente y comprimirlo hasta una determinada presión. Es decir, un compresor yo lo puedo definir como que tiene una capacidad de 100 pies cúbicos, o mejor dicho, tiene una capacidad de tomar 100 pies cúbicos del ambiente y comprimirlo hasta 100 psi. Entonces, esa es la capacidad que yo defino en un compresor. Yo puedo tener un compresor que toma 100 pies cúbicos del ambiente y lo comprime hasta 100 psi. Y puedo tener otro compresor con capacidad de 100 pies cúbicos y lo comprime hasta 150 psi. ¿Cuál tiene mayor capacidad? Pues va a tener mayor capacidad el segundo, porque tiene capacidad de comprimir aún más esos mismos 100 pies cúbicos del ambiente.
Entonces el segundo tiene mayor capacidad en presión. Luego en flujo, pues, ¿cuál tiene más capacidad de comprimir flujo? Pues los dos tienen la misma capacidad. Pueden tomar 100 pies cúbicos del ambiente. Solamente que uno tiene mayor capacidad de llevarlo hasta 150 psi. Entonces, siempre que en las tablas veamos que un compresor tiene una capacidad X de pies cúbicos por minuto, se está refiriendo que puede tomar esa cantidad de aire del ambiente y comprimirlo a la presión que nosotros necesitemos. Bueno, ya mencionando eso, quiere decir que nosotros podemos tener varios flujos en un mismo sistema de compresión. Podemos tener un flujo tomado del ambiente y un flujo descargado después del compresor. Pero ¿cómo podemos diferenciarlo? Hay una forma de diferenciarlo. Es común que para ventiladores nosotros solo mencionemos CFM o pies cúbicos por minuto. Eso se refiere a aire tomado a condiciones actuales, a condiciones del ambiente o a condiciones a las cuales yo tengo el aire o lo estoy recibiendo, a la presión que yo lo estoy recibiendo, a la temperatura que lo estoy recibiendo. Pero si un compresor me descarga 100 psi, seguirán siendo CFM, pero a 100 psi. ¿Cómo lo diferencio del flujo tomado del ambiente? Pues para eso nosotros utilizamos unas letras antes de CFM. El primero solo me indica un flujo, pero no me dice a qué presión ni a qué temperatura. Mientras que tenemos otra definición que es el SCFM, y esta es una unidad más de acuerdo a un sistema de aire comprimido. Y esto lo que se refiere es pies cúbicos por minuto nuevamente, pero a condiciones estándar. ¿A qué se refiere condiciones estándar? Pues es pies cúbicos por minuto a 14 casi 14.7 psi absoluto y una temperatura de 68 grados Fahrenheit. Quiere decir que SCFM, como estas son las condiciones del ambiente, SCFM es el flujo que el compresor toma del ambiente. Y CFM sería el flujo que yo tengo cuando el aire ya sale del compresor. NSFM es similar al SCFM, también son pies cúbicos por minuto, pero a condiciones normales. ¿Qué es lo que cambia? Nada más la temperatura. Ambas son presión ambiente, nada más que NCFM es una temperatura de 32 grados Fahrenheit, o sea, 0 grados centígrados. Pero nosotros vamos a estar más acostumbrados a SCFM, el flujo tomado por el compresor del ambiente. Entonces, es posible que en las tablas de equipos de compresores nosotros veamos este símbolo, SCFM. Eso quiere decir que ese compresor tiene esa capacidad de comprimir aire del ambiente hasta una cierta presión. Bien, esto es importante porque el software que vamos a usar, que lo vamos a aplicar para bombeo de agua, realmente ese mismo software también podemos hacer circuitos de aire comprimido. Y ahí, cuando es bombas, nosotros ingresamos la unidad de flujo como galones por minuto, no hay problema. Pero si en aire comprimido nos equivocamos y en lugar de colocarle las demandas SCFM, lo colocamos SFM, CFM, perdón, vamos a tener cálculos erróneos. Porque el sistema me va a identificar diferente el flujo. Si yo coloco SCFM, le estoy diciendo al sistema que es aire que tomo del ambiente y lo comprimo. Mientras que si yo le coloco CFM, me va a tomar como aire que ya está comprimido. Entonces me puede dar un error en los cálculos. Eso para si usásemos el software para sistemas de aire comprimido. Bien. Ya acordémonos sobre todo SCFM, porque va a ser la unidad que estaremos hablando para sistemas de aire comprimido. Bien, una vez que el aire o una vez que el compresor toma el aire del ambiente, ese aire trae una humedad. Y si esa humedad, bueno, medido en gramos de agua, está contenido en cierto volumen. Pero cuando yo comprimo el aire, ese volumen se disminuye. Pero la cantidad de gramos de agua sigue siendo igual.
Y los gramos de agua yo no los puedo comprimir. Entonces, lo que pasa es que a la salida del compresor yo tengo un suministro de aire comprimido húmedo. Y esa humedad puede condensar en las tuberías o puede llegar a las demandas. Y si son máquinas, herramientas que trabajan con aire comprimido, pues esa humedad los va deteriorando, les da corrosión. Entonces, uno de los tratamientos que se utiliza después de la compresión, o sea, después del compresor, es de una deshumidificación del aire comprimido. Y para eso, pues, se utiliza algo que se llama secador. Creo que ya lo habíamos mencionado. Que el secador no es más que un sistema de refrigeración. Es decir, para deshumidificar el aire, lo tengo que enfriar. Para deshumidificar el aire, lo tengo que enfriar. Ahora, ¿por qué lo tengo que enfriar? Una, porque el aire, entre más frío está, menos capacidad de absorber humedad. Entonces, si el aire va con mayor temperatura, tiene mayor capacidad de contener humedad. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire va a estar siempre húmedo, va a tener contenido de agua. Si yo lo enfrío, esa capacidad de contener humedad va a disminuir. ¿Y qué pasa si la capacidad de contener humedad disminuye por debajo de la humedad real que yo tengo en el aire? ¿Qué va a pasar? Pues esa humedad excesiva va a condensar. Y al condensar, pues yo lo puedo evacuar por un drenaje. Es lo mismo que pasa en los sistemas de aire acondicionado. Tengo pasando aire a través de un evaporador, una mini split, pero al enfriarlo, el aire pierde capacidad de contener humedad. Entonces la humedad en exceso se condensa y es evacuado por un drenaje. Entonces lo mismo pasa con un secador. Es como un equipo de aire acondicionado, nada más que para aire comprimido. Entonces es el mismo concepto de un secador. Un secador pues es exactamente un circuito de refrigeración. Tengo un evaporador, tengo un condensador, tengo un compresor de refrigerante y tengo un dispositivo de expansión por otro lado. Bien, esa es la deshumidificación del aire comprimido, utilizado para eliminar el exceso de humedad que sale de los compresores. Bueno, una vez que ya comprimí el aire, paso por el secador, elimino humedad, pero el secador solo elimina humedad. Hay otros contaminantes del aire que yo necesito eliminar de acuerdo a la aplicación. Parte de esos tratamientos pues es el filtrado. ¿Para qué voy a utilizar el filtrado? Pues para eliminar suciedad, partículas de polvo que pueden estar contenidos, recordando que el compresor toma el aire del ambiente. Obviamente el ambiente puede estar sucio, entonces esa suciedad puede llegar al sistema de aire comprimido. Antes de suministrarlo, pues es parte del tratamiento de filtrarlo. Elimino suciedad. Y no solo suciedad, también puedo eliminar aceites contenidos en el aire comprimido que hayan venido del secador o del mismo compresor. También lo elimino en un filtrado. Luego, pues si esa cantidad de aceite es en exceso, hay filtros que tienen una recolección de aceite y ese aceite pues lo puedo evacuar. Lo puedo evacuar. Si el aceite es en exceso y el filtro ya se llenó, pues no va a estar filtrando y siempre me va a dejar pasar aire comprimido con aceite. Entonces es mejor recolectarlo. Ese es tratamiento de aire. Bueno, uno de los tratamientos de aire. Luego hay varios grados de filtrado de aire, de tratamiento de aire. Entendiendo el tratamiento de aire, los últimos dos pasos que hablamos. Es decir, el compresor toma el aire, eleva la presión, disminuye el volumen de aire comprimido, pasa por el primer tratamiento de aire que es el secador, después pasa por el filtrado para eliminar suciedad y eliminar aceite. Bien, la capacidad de los filtros o la necesidad de tratamiento del aire que yo necesito aplicar va a depender mucho de las aplicaciones. Digamos, si es aire comprimido para limpieza, yo no necesito filtrar con una capacidad del 99.99% un aire comprimido. Pero si es aire comprimido para aplicaciones en medicina o aplicaciones alimenticias, sí necesito tener un filtrado lo más exigente. Entonces, ¿qué es lo que me va a cambiar? La exigencia del filtrado, pues la eficiencia de los filtros,
la cantidad de filtros. Entre mayor eficiencia, pues de repente necesite varias estaciones de filtrado. eh, Filtrado de aceite. Entonces, para eso hay ciertas guías que los fabricantes dan, obviamente pues orientado a sus productos, donde para lograr filtrados más exigentes pues tienen cierta cantidad de productos que hay que instalar en la red. Entonces eso nosotros podemos hacer uso de esas guías para así saber yo, aparte del tratado que ya vimos, o sea, del secador y del filtrado de polvo y aceite, ¿qué más necesito yo instalar? Entonces, Kaiser, que es la imagen que tenemos ahí, tiene esta tabla que según el tipo de aplicación, pues él me recomienda ciertas estaciones de filtrado y para lograrlo, pues ellos recomiendan sus productos. Esas letras que están ahí, pues son modelos de sus productos. Algunos son filtros antes del tanque acumulador. Eh, Otros son filtros después del compresor y antes del secador. Y también puede ser filtros cuando ya voy hacia la red de distribución. Entonces, son guías que podemos usar para nuestras instalaciones de aire comprimido. Pues cada fabricante va a tener sus productos por un modelo, combinados por un modelo similar al que estamos viendo acá. Y bueno, capacidad de eficiencia para eliminar partículas y aceites. Esa parte, pues sí, nos hemos detenido un poco más en caso de haber tenido más tiempo para el periodo. Luego, pues, creo que el tanque acumulador sí habíamos hablado ya, que es este cilindro que nosotros tenemos acá. Eh, También habíamos visto algunos cuartos, no recuerdo si habíamos visto alguna instalación de cuartos típico. Pero si no, pues estamos viendo ahí una instalación típica, una de las formas de configurar un cuarto típico de aire comprimido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estos dos equipos que estoy marcando son unos compresores. Estos compresores toman el aire del ambiente, pues sería el aire del cuarto mecánico. Eso es una de las recomendaciones de que los cuartos mecánicos de aire comprimido, pues por la toma de ese aire, sean abiertos, porque ellos necesitan tomar aire. Si es cerrado, debemos proveer entradas de aire, ya sea con louvers, ventanas o puertas con malla ciclón, porque si no, pues el compresor va a quedar, en algún momento va a quedar en vacío porque no va a tener de dónde reponer aire, dónde tomar aire y se puede ahogar. Una vez que lo comprime, salen estas tuberías. Si vemos aquí, quizás el nivel de exigencia de limpieza del aire comprimido aquí es bien alto, entonces ponen un primer filtro. Puede ser un primer filtro para partículas de polvo. Luego, con ese primer filtrado, yo salgo a los secadores. Aquí hay dos secadores, uno por cada compresor. Estos se encargan de disminuir la temperatura del aire comprimido y en el proceso pues disminuyen su capacidad de contener humedad y la humedad en exceso se condensa y es evacuada con alguna tubería o algún drenaje. También como cualquier equipo de aire acondicionado, la parte del condensador tiene una descarga de aire caliente. También ese aire caliente yo necesito evacuarlo. Por eso esa tubería o esos ductos que tenemos ahí. Una vez que sale del secador, pues ya con menos humedad, por la exigencia que pueda tener este sistema, se coloca otro filtrado. Vemos que es un filtro doble. Posiblemente uno sea de polvo, también polvos más finos, y el otro puede ser aceites, para eliminar cualquier aceite que haya venido desde el compresor o desde el secador. Luego que sale de los secadores, pasa a un acumulador, que es este tanque que tenemos aquí. También lo podemos conocer como tanque pulmón. Y este tanque pulmón ya sale a la red de suministro de aire comprimido. Ahora, ¿por qué tenemos este tanque acumulador? Bien, imaginemos que un sistema de aire comprimido eh, con varias demandas en un momento que esté apagado el sistema, pero alguien activa una demanda y es una demanda poca, de requerimiento corto. Si yo no tengo este tanque acumulador, lo que va a pasar, una es que la presión va a caer hasta que los compresores lo identifiquen y tengan que arrancar. El problema es que si solo es una demanda que cierra y abre, yo voy a tener compresores y secadores arrancando a cada momento. Y los compresores y secadores no están diseñados para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mejor coloco un tanque acumulador que lo que hace es que los compresores arrancan para llenar este tanque acumulador.
Luego, cuando las demandas empiezan a activarse, quien suministra aire comprimido es el tanque acumulador. Cuando este tanque acumulador ya se está vaciando, ahí sí, nuevamente arrancan los compresores hasta que lo vuelven a llenar. Y están en esa forma de trabajar. Entonces el rango de encendido y apagado de los compresores es un poco más lento. Es un poco más lento. También el tanque acumulador pues se asegura de tener siempre presurizada la tubería. En caso de fugas, quien suple esa fuga es el tanque acumulador. Y así no tengo un compresor que esté arrancando sin necesidad durante los tiempos en que el sistema esté apagado. Bien, eso es en cuanto a algo del tratamiento de aire. Tenemos también algo que es ya la parte de selección de un compresor. Bueno, ya hablamos un poco de la selección de un compresor. Pero también hay una clasificación de compresores según la capacidad del mismo compresor. Es común hablar de capacidades de compresor en HP, que quizás no es la mejor forma, pero es común hablar que un compresor tiene la capacidad de 50 HP, 100 HP. Pero eso en sí, a lo que se refiere cuando tengo una capacidad de 100 HP, es que yo tengo capacidad de comprimir cierta cantidad de flujo hasta 100 PSI, que puede andar en 4 SCFM, 4.4 SCFM, 4.5 SCFM. Entonces, si me mencionan un compresor de 100 HP, quiere decir que tengo un compresor que tiene una capacidad de comprimir alrededor de 400 SCFM hasta una presión de 100 PSI. Bien, siguiendo ese concepto, pues tenemos compresores pequeños de un medio HP hasta 1.5 HP. Estamos hablando de la capacidad del motor del compresor. Son para uso doméstico, pues su capacidad en HP es pequeña, como inflar balones, inflar colchones, balones, llantas, albercas, juguetes inflables. Esas son las aplicaciones para uso doméstico. El compresor que podemos tener en una vivienda. Incluso puede ser de esos compresores de emergencia para inflar neumáticos de los vehículos cuando están quedando un poco cortos de presión. Sí hay que diferenciar que el hecho de que sea doméstico se refiere a la capacidad de SCFM, no a la capacidad de presión a la cual puede llegar. Yo puedo tener un compresor de un HP que tiene la capacidad de comprimir aire hasta 100 PSI. O puedo tener un compresor de 100 HP y que también tiene la capacidad de comprimir hasta 100 PSI. Lo que cambia es la capacidad de flujo en ese caso. Entonces, estos compresores son pequeños en el sentido de la cantidad de aire que pueden comprimir. Un HP puede ser que solo puedan comprimir 4 SCFM. Entonces, a eso es que se refiere. Luego tenemos compresores de uso profesional o comercial ligero, compresores para usos versátiles, pueden ser portátiles o fijos, usos como en carpintería, en pintura, en las cabinas de pintura, herrería, en llanteras. Esos compresores que tenemos en las llanteras pues podrían caer en la clasificación de comercial ligero, pequeños talleres, fábricas pequeñas y medianas. Pues algunas capacidades típicas de 2 HP hasta 10 HP. Nuevamente, en capacidad de flujo. Los HP pues sí hacen alusión a la capacidad de flujo, no tanto a la presión a la cual pueden llegar. Este 10 HP puede comprimir alrededor de 40 SCFM hasta 100 PSI. Usos comerciales, industriales y compresores de servicio, pues están hechos prácticamente para las ramas de la industria, ya capacidades más grandes como agroindustria, alimentación, construcción, industria química, minera, industria textil, que es muy común en Honduras, en las maquilas, en las textileras, tener sistemas para la industria textil, que es donde tenemos tejedoras y costuradoras. Industria automotriz, talleres de pintura, hospitales, también podemos tener compresores. Podemos tener desde 5 hasta 30 HP y de 10 a 300 HP. Hay tipos de compresores que no logran las capacidades, entonces ya que hay que cambiar el tipo de compresor, como en este caso el tipo pistón hasta 30 HP,
Pero ya para lograr a capacidades más altas de hasta 300 HP, pues necesito cambiar el tipo de compresor. 300 HP, un compresor que me puede dar alrededor de 1200 SCFM, comprimidos hasta 100 HP. Ingeniero, Bien, ¿sí? ¿tendrá alguna imagen de compresor de tornillo o es así como el Kaiser que aparece en la fotografía anterior? Sí, no, es que me parece que la hemos visto, no recuerdo. Voy a regresar. Me parece que las hemos visto. Aquí donde comenzamos, tipos de compresores. Vimos los reciprocantes que son parecidos a uno de motor de combustión interna. En este caso, pues 2 pistones. Este también es reciprocante, 2 pistones. Todos estos también son reciprocantes, parecidos a un motor de combustión interna, nada más que lo que comprimen es aire comprimido. Luego tenemos los rotatorios, que son tipo scroll, que son compresores parecidos a los que traen los equipos de aire acondicionado. Estos lo que tienen es un espiral girando adentro de otro espiral. Esa es una imagen de un scroll. Y tenemos los de tipo tornillo, que en sí puede ser 1 o 2 tornillos que giran contrarios entre ellos y en el proceso pues comprimen el aire. Pero la forma pues son parecidos, pueden ser parecidos los pequeños como los que tenemos en las llanteras. Nada más que la mayoría son reciprocantes, pero pueden ser también de esa misma forma que tenemos abajo el tanque acumulador, arriba el compresor y su parte eléctrica. Pueden ser portátiles, en caso de lugar donde no hay energía eléctrica. Y esta forma, que es quizás la más común en equipo textil, la verdad que es muy diferente al primero, pero es como un cubo o como un cubo alto, pero este es el compresor de tornillo. Luego, para industrias mucho más grandes, hay otro que es el centrífugo. Y este pues es fácil de diferenciar del de tornillo. Este pues para aplicaciones con capacidades de HP pues grandes. Igual que en aire acondicionado, los chiller centrífugos son para capacidades grandes, lo mismo pasa con aire comprimido. Entonces, la imagen de un compresor de tornillo puede ser este que está al lado derecho. Lo vamos a encontrar en las textileras. Vamos a encontrar de este tipo bastante compresores. Entonces, esa es una imagen de uno de tornillo. Gracias, ingeniero. Bien, ¿por dónde íbamos? Sí. Esa era una como clasificación de los compresores según la capacidad de pies cúbicos por minuto. Hay fabricantes hay fabricantes, o mejor dicho, todos los fabricantes también clasifican sus compresores por un modelo que lo van clasificando según la cantidad de aire que pueden comprimir. Aquí dice aire libre, pero en sí es aire del ambiente, entonces estamos hablando siempre de SCFM, o sea, condiciones estándar. Clasifican muchos fabricantes según la cantidad o según los HP, así como este fabricante, que esto es de alguno de los libros, entonces realmente no sé decirles de qué fabricante es esta tabla, pero lo clasifican ya por modelos, donde cada modelo tiene sus números y estos hacen alusión a la cantidad de HP o cantidad de SCFM que puede comprimir. Y un estándar es que por cada HP puede comprimir 4 SCFM. Entonces aquí podemos sacar una relación rápida. 10 HP tiene una capacidad máxima de 40, 5 tiene una capacidad máxima de 22, entonces andan por ese rango aproximadamente. Es una forma de clasificar los compresores o seleccionar compresores. Luego esta sí es de Kaiser. También después de que nosotros ya decidimos qué tipo de compresor, o sea, si es de tornillo, cuánto CFM necesito comprimir y acá hasta qué presión necesito comprimir. Entonces muchos fabricantes tienen tablas donde clasifican por modelo y la presión hasta la cual necesitan comprimir. Imaginemos que necesitamos comprimir aire hasta 125 PSI. ¿Por qué hasta 125? Porque quizás mi proceso necesita 100 PSI, 110, 115. Y dejamos esos PSI adicionales por la pérdida por fricción, pérdida de accesorios.
Entonces decidimos que necesitamos un compresor de 125 PSI. Entonces aquí tenemos una clasificación donde todos me dan 125 PSI. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cuántos pies cúbicos necesito comprimir? Imaginemos que necesitamos comprimir alrededor de 1200 pies cúbicos. Entonces, el que me da ese rango de 125 PSI con 1200 es este FSG 350-2, una clasificación del fabricante. Puede comprimir 1261 CFM hasta 125 PSI. Necesito un motor de 300 HP. Aquí es donde se saca la relación aproximada de 300 por 4, alrededor de 1200 pies cúbicos que logra comprimir. Luego, pues algunos datos adicionales como el ruido que producen. Los compresores sí son equipos que producen ruido algo alto. Por eso no es conveniente instalarlos a la par de oficinas, salas de reuniones. Siempre están en la nave, alrededor de otras áreas de producción donde el ruido no es tan determinante, o en la parte externa de los edificios. Entonces, esta es otra forma de seleccionar un compresor. También, pues, este fabricante tiene compresores que pueden variar según la forma en que son enfriados. Con la forma que son enfriados es que, bueno, los compresores en el proceso de realizar la compresión generan calor y ese calor debemos evacuarlo. La mayoría de los compresores, incluso la imagen que vimos alrededor, al menos los que yo he visto, son enfriados por aire. O sea, hay unos ventiladores que mueven aire a través del compresor y así botan el calor. Pero hay otros compresores que son enfriados por agua, perdón, que lo que hago es pues inundar el compresor para que el agua bote el calor y lo que tendría es agua caliente saliendo. Esto pues después lo tengo que llevar a enfriar en alguna torre de enfriamiento. Entonces este fabricante tiene ese tipo de compresores. Aquí hay otra tabla, siempre del mismo fabricante, creo que la saqué de Kaiser, sí creo que de Kaiser. También clasificación según el modelo, puede ser que este sea scroll por la capacidad que son pocos CFM. Tenemos desde 20 SCFM que puede ser para una aplicación residencial según vimos hace un momento. Alimentación eléctrica, el consumo eléctrico, incluso tamaño de las conexiones. Es un compresor que tiene una conexión de 3/4, es un compresor pequeño. Y las dimensiones y los pesos. Entonces esas son otras formas de seleccionar un compresor según cuando ya tenemos la capacidad de SCFM, la capacidad de presión. Aquí no sale, puede ser que sea una tabla con capacidad de hasta 100 PSI. Y de ahí partimos a seleccionar un modelo y con eso ya le podemos decir a un fabricante, necesito que me cotice el modelo tal, compresor tal. Bien. Bueno, ya faltan 5 tal vez. Sí, vamos a ver esta última parte. Una vez que ya definimos el tipo de compresor, definimos la presión hasta cuál debo llegar, también necesito definir el flujo que necesito mover. Pero ¿cómo defino yo el flujo que necesito mover? Pues para eso necesito conocer mis demandas. Así como en bombas necesitaba conocer cuánto agua llevar a los tanques, a las llaves, a los intercambiadores. Lo mismo pasa con aire comprimido. Necesito saber cuánto aire necesito llevar a mis máquinas y a mis requerimientos. Entonces, muchas veces necesitamos recurrir a manuales de los fabricantes que me dicen cuánto aire consume, a qué presión los consume. Y luego, pues, según la cantidad de esas herramientas, yo voy sumando los consumos. Estas imágenes, pues, son de máquinas herramientas, destornilladores, elevadores, esmeriladoras, que tienen un consumo y una presión de trabajo. Si vemos aquí, estos elevadores tienen una presión de trabajo de 160 PSI. ¿Qué quiere decir? Que ahora la presión del compresor debe ser alrededor de 175 para proveer estos 160 PSI más las pérdidas que yo pueda tener en la red de distribución. Entonces, es otra forma de ir elaborando el sistema de aire comprimido. Ahora bien, no sé, hemos quedado que solo eso vamos a ver, ¿verdad? Bueno, solo esta diapositiva. Una vez que yo defino la sumatoria de todas mis demandas,
no necesariamente es el total lo que me va a dar el consumo del compresor, porque en aire comprimido pasa algo. Los consumos no son constantes. Muchas veces solo son consumos intermitentes. Digamos, una válvula neumática es un consumo de unos cuantos segundos cada 10 minutos, cada 15 minutos. Entonces no es un consumo que yo voy a considerar constante. Si no, pues mi sistema sería sobredimensionado. Entonces hay muchas instalaciones, fabricantes, que me dicen qué nivel de coincidencia tengo de todos mis consumos. Por ejemplo, la tabla que estamos viendo, vemos que el primer renglón dice tejedoras. En esa instalación habían 100 tejedoras, cada una consumiendo 7.5 SCFM, con un total de 750 SCFM. Pero las tejedoras no trabajan constantemente. Siempre hay unas tejedoras que están apagadas, otras están en mantenimiento, otras no ocupan aire comprimido. Entonces, según la operación de mantenimiento, ellos ya saben cuánto se mantiene siempre encendido, que puede ser un 75%. Eso me daría un flujo de consumo de 562 real. Y hay muchas aplicaciones que incluso su nivel de coincidencia es mucho menor. Vemos las herramientas, máquinas y herramientas. ¿Por qué? Porque una esmereladora solo funciona un ratito, unos minutos, y luego el operario se detiene. Entonces ahí el factor de coincidencia es mucho menor, puede ser de un 20%, 50% para pintura. Pues vemos que a la hora de pintar siempre hay momentos donde yo suelto la pistola. Y en limpieza. Las mangueras que dejamos en las cementeras, por ejemplo, hay muchas estaciones de mangueras que las usamos para limpiarnos los uniformes de polvo. Esa limpieza solo se usa a la salida de la jornada o durante el almuerzo, entonces su factor de coincidencia es mucho menor. Y así yo hago mi sumatoria y me da mis consumos. Pues, el consumo para esta instalación era de 1322 CFM. Pero si yo hago la sumatoria directa, pues me daría alrededor de casi los 2000 SCFM. Entonces, es algo que difiere a los requerimientos cuando es un bombeo de agua. Que en aire comprimido no hago solamente la sumatoria del 100%, sino que considero un factor de coincidencia. Luego, las presiones, me voy por la presión mayor. En este caso, pues quien requiere presión mayor es 90. Pero también debo proveer pérdidas, por lo tanto redondeo a un compresor que tenga una capacidad de 100 PSI. Entonces, esa es la forma de terminar seleccionando los flujos y las presiones para seleccionar el compresor. Bien, entonces creo que sí, mañana vamos a terminar. Nos va a hacer falta bien la mitad de la clase y ahí sí comenzaríamos con lo que es el software. Entonces, bien, terminamos mañana. Creo que ya sí, mañana dedicaríamos unos 20 minutos y ahí comenzaríamos con el software para ver esa parte de cálculo de sistemas hidráulicos. Vamos a hacer el ejemplo de la clase como ejercicio del software para aprenderlo a usar. Entonces, vemos mañana. O si hay consultas, si no, pues nos vemos mañana. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, Listo, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, ¿sí? ¿cuándo va a subir los videos? ¿Cuál Videos. plataforma? Es que no hemos tenido realmente clases hasta ahora. Ayer, bueno, sí, el de ayer. El de ayer sí dimos un ejemplo del informe. Y el de la... Sí, el... Que creo que solo una clase habíamos tenido antes. Y ese creo que sí está subido. De ahí tuvimos clases, pero solo para ponernos de acuerdo en la forma de evaluar. Luego no pude dar clases. Y sería la de ayer. La de ayer sería la pendiente de subir. Dale, Fabio. No, disculpa, solo quería saber si dentro de poco va a subir la nota del primer parcial, no sé si Sí, ya no es que sí, la verdad, sí, ahí sí me he quedado corto de tiempo, pero sí, no va a pasar de mañana para subirla. Gracias, ingeniero. Bueno, Gracias. bueno.